Listos. Este webinar es Multiplica la productividad de tu gestión ESG. Entiendo que si no todos los que están aquí son líderes ESG, de una u otra manera, algunos ya están relacionados con el tema. Por ahí en el listado vi también algunos colegas consultores, vi algunos proveedores de tecnología o de servicios, pero después la mayoría sí son personas que están en el área de sostenibilidad de su organización y sé que habemos participantes de varios países de Latinoamérica. Entonces, para empezar, quiero que escaneen este otro QR y vamos a responder dos preguntas. La primera es, ¿desde dónde te conectaste? Escaneen el QR, lo pueden hacer con su teléfono directamente, o si están en la compu, entran a menti.com con el código que está aquí abajo y busquen el emoji de su bandera y la ponen de respuesta. Y en un momento muestro qué banderas son las que nos acompañan hoy. Y después vamos a responder la pregunta, ¿cómo estás? Y de nuevo, para hacerlo un poco más dinámico, quiero que me respondan el cómo estás con un emoji. Encuentren ahí en su teléfono cuál es el emoji que mejor los describe en este momento. Quiero sentir cómo está el grupo. Así que escaneen el código QR que está por aquí y si también van a menti.com, ahora voy a cambiar de pantalla, entonces igual lo escribo por aquí, entran a menti.com con el código 1800 6978 y quiero ver qué nos está apareciendo por aquí. Súper, tenemos Guatemala, Chile, Panamá. Hay más de Guatemala, eso, qué bueno sentir el país cerca aquí y bueno, yo estoy desde Santiago, de Chile esta vez. Vamos a ver, ya tenemos 9 respuestas, faltan un par de los que estamos conectados. Más Guatemala, eso. Muy bien, esa es la pregunta uno, desde dónde están. Y la segunda pregunta, vamos aquí en la segunda. Espérenme que esto, aquí está La segunda es ¿cómo estás? Vi que algunos habían puesto sus caritas felices en la anterior. Porfa, entren a la pregunta número 2. Es el mismo código. Ahí estamos, felices. Eso, qué buena. A ver los demás. Cuéntenos cómo están. Es bueno tener un grupo feliz a las 5 de la tarde en Chile, 4 de la tarde Colombia, 3 de la tarde Guatemala. Por lo menos aquí en Santiago estamos con una tarde nublada y a 13 grados con bastante frío. Por ahí vi recién unas fotos que mandó la familia que en Guatemala hay bastante lluvia, así que parece que es un invierno presente en todos lados. Eso, y con buen ánimo. Qué bueno, qué bueno empezar la reunión así, con gente feliz, me encanta. Listo, así que vamos a empezar con buen ánimo, con buenas sonrisas y entremos ahora al tema que nos trae aquí. ¿Qué nos trae aquí hoy? Si estamos aquí es porque queremos mejorar la gestión ESG y el tema es que en cada organización esto tiene formas, colores y se ve diferente. Ahora, cada organización lleva un diferente ritmo, tiene diferentes prioridades, algunos llevan años en el tema, otros llevan poco tiempo en el tema y lo único que tenemos en común es que todos vamos hacia adelante. Hoy, los que estamos aquí reunidos, todos somos o estamos impulsando el tema ESG, somos responsables o estamos impulsando el tema. Y les quiero invitar a que tengamos una conversación honesta, una conversación donde en confianza participemos porque de esa manera vamos a
poder obtener una comunicación nutrida y vamos a estar, sabemos que entre pares, donde nos podemos sentir acompañados de gente que nos entiende, gente que a lo mejor está sufriendo lo mismo que nosotros o gente que está recorriendo el mismo camino y nos ayuda a saber que no vamos solos en este tema. Y quiero empezar explicando este tema, la paradoja ESG. El otro título para esta diapositiva iba a ser el desafío silencioso, entonces lo dejé aquí abajo como subtítulo porque son esos temas que callamos, que nos toca sufrir a los que estamos en el tema ESG. Y, y si yo les pregunto, ¿cuál es ese desafío que ustedes tienen hoy? ¿Cuál es ese dolor, ese reto que en su día a día, en su empresa, en su gestión, los desafía y de alguna manera les, les pone la vara alta de lo que se desea lograr en la organización? ¿Qué es el obstáculo que tienen? ¿Qué es el problema que hay? Ahora, si me pueden responder, al final aquí no estamos poniendo nombres de empresas ni nada, solo vemos nuestros nombres, así que la información tampoco tiene que ser nada confidencial, solo escriban en el chat de Teams. ¿Qué es un tema que los reta hoy en el área, en la responsabilidad que tienen? Quiero empezar a leer cuáles son los síntomas o cuáles son las situaciones que estamos enfrentando cada quien. Empiecen a vaciar lo primero que se les viene a la mente. ¿Qué desafío tienen en su organización, en el equipo, respecto a los temas de sostenibilidad? Pueden decirme, no sé, Andrés, es un tema en presupuesto, es un tema de. Sí, y aquí voy a empezar a tirar ideas, pero quiero leerlos a ustedes en el chat. Quiero saber, ¿es esto un tema de falta de alineación, falta de apoyo, a veces desorden, cambio de prioridades? A ver, ya tenemos aquí la respuesta de Ángela, gracias. Compromiso de los involucrados. Muy bien, ese es un desafío que seguramente varios hemos enfrentado. ¿Quién más? ¿Quién más me puede compartir aquí qué desafíos tiene? Y mientras responden, igual vamos a avanzar, pero quiero decidir, dice María Paz. Javier, lo que me genera un desafío hoy es encontrar qué temas son los más importantes. Ah, muy bien, en consultoría, seguro, Javier, te entiendo también. Ahora, esta es una pregunta que no es obviamente primera vez que la hacemos y es una pregunta que incluso se ha comentado en varios espacios por varios años y les quiero contar. Los temas más recurrentes y está creciendo la multitud de requerimientos por cumplir. Cada día el área ESG tiene más temas a su cargo y la normativa se está volviendo más exigente, están aumentando no solo en complejidad, sino que también en cantidad de requerimientos para las empresas. Si pensamos en qué tenía que responder la empresa en temas de sostenibilidad hace 10 o 15 años y lo comparamos con el día de hoy, la lista se ha vuelto muy grande. Además, uno de los desafíos que tenemos es la información desfasada. ¿Y a qué nos referimos con esto? Seguro muchos de ustedes ya están haciendo inventarios de huella de carbono o ya lo han hecho. Muchos ya están calculando su huella hídrica, muchos ya están midiendo su nivel de circularidad. Y cada organización está obteniendo datos de diferentes fuentes para gestionar su sistema de sostenibilidad. Pero ¿a qué nos referimos con información desfasada? La mayoría, cuando hace un inventario de emisiones de carbono, me voy a centrar en este ejemplo, hace el inventario del año que ha concluido, ¿verdad? Y en lo que pasa el periodo de licitación para contratar al consultor, en lo que pasa el periodo de recolección de datos, en lo que pasa el periodo para finalmente tener un reporte de cuál fue mi huella de carbono. Puede ser que para conocer la huella de carbono 2024 estemos obteniendo, si bien nos van los resultados en el segundo trimestre del 2025, algunos que querían conocer su huella del año anterior
están ahora a medio año obteniendo información de sus emisiones y resulta que para este año tienen que cumplir con un objetivo de reducción y ya solo le queda un semestre a 2025. Entonces, ese desfase de información nos ahoga. Ese desfase de información a veces es porque los datos no están al día, porque no están disponibles rápidamente o porque dependemos de algún externo para generarlo. Otro reto es que hay datos dispersos por toda la organización y mientras más grande la operación, esto es más complejo, pero además son datos que se reportan y repiten. ¿Qué significa esto? Son datos que reportamos por un lado y después por otro y después por otro y pareciera que estamos redundando en lo mismo y nos lo piden para un informe y después para unos indicadores y después para otra rendición de cuentas y después para los resultados trimestrales, semestrales, etcétera. Y esto genera una carga operativa pesada. Además, tenemos reportes que son elaborados por muchos porque muchos participan en la elaboración de un informe y finalmente leídos por pocos. Y si somos honestos, eso genera frustración. Si somos honestos, trabajar mucho para que después el documento se quede sin generar valor, sin generar análisis, sin generar una discusión que nos lleve en una mejor dirección, no es lo que queremos. No queremos trabajar para que algo se quede solo documentado. En resumen, ¿qué está pasando? Hay mucho cumplimiento, hay muchas exigencias de cumplimiento, pero nos absorben todos estos requisitos que debemos cumplir y hay poca transformación. Al final del día, lo que está cambiando en el negocio para que la empresa, para que la operación sea más sostenible, es, es poco. Y aquí la pregunta, entonces, naturalmente es, ¿cómo salimos de eso? Y eso es lo que queremos ayudarles a responder hoy. ¿Cómo salimos de esta ruleta que da vueltas y da vueltas y se siente que no avanza? Ahora, pensemos por un momento qué es lo que debería hacer, cómo se ve una gestión ESG que funciona. Y de nuevo, los invito a que escriban en el chat cómo se imaginan ustedes que debería ser en su empresa, en su organización, una gestión ESG funcional. ¿Qué les gustaría? ¿Verdad? ¿Cómo sería nuestra vida si el sistema funcionara mejor, si los datos estuvieran al día, si el cumplimiento fuera más sencillo? No sé, vacíen igual, los invito a escribir aquí en el chat sus ideas, les doy 30 segundos porque está avanzando el tiempo. Gestión de datos más eficiente, dice Richard Linares. Muchas gracias, Richard. Totalmente. Con la cantidad de data que hay, que podamos ser eficientes en su gestión es de mucho valor. ¿Alguien más con otra idea? Vamos, vamos. Tener acceso a métricas en tiempo real o muy próximo, incluyendo metas de cumplimiento. Totalmente, Javier Bonilla, gracias. Es es súper importante tener esto en tiempo real. Imagínense, regresando al ejemplo del inventario de carbono, ¿qué diferencia sería si no tengo que esperar un semestre o un año para obtener los resultados? Yesenia Gómez, tener KPIs, ¿verdad? Eso es lo que debería ser. Muy bien. Gracias por sus aportes. Y les comento de nuevo qué es lo que hemos encontrado nosotros a través de diferentes grupos. ¿Cómo debería ser la gestión ESG que funciona? Primero, tiene que tener alineación estratégica y esto es alineación al negocio. Que todo lo que hagamos en el área haga sentido para el negocio y viceversa, que el negocio encuentre que lo que hace ESG aporta valor. Bueno, que podamos tomar decisiones oportunas y basadas en datos. Por ahí lo comentaban ustedes también, que podamos tener trazabilidad y actualización en tiempo real. Y este es un tema importante. No solo es tener los datos en tiempo real o lo más próximo posible al tiempo real, es también tener trazabilidad, es saber de dónde viene el dato, de dónde viene el indicador, de dónde viene el resultado, de dónde está la evidencia que nos da la confianza que ese dato es correcto. En general, si pudiéramos resolver
lo que hablábamos antes de reducir la cantidad de veces que se repiten los reportes, es menos desgaste y más impacto. Y finalmente, que el equipo que está trabajando en estos temas pueda estar enfocado en proyectos estratégicos, que el equipo no se desgaste en reuniones, en presentaciones, en informes, en temas de escritorio, cuando pueden estar en campo, en piso, en la planta, encontrando soluciones a los desafíos de la operación, ¿verdad? Entonces, lo que debería ser no es algo inalcanzable, pero sí requiere que haya un cambio de enfoque. Y el reto no es menor. ¿Cómo vamos a encontrar un mejor enfoque cuando el tema ESG cada vez crece más? Y con esta diapositiva que está lleno de círculos y nombres y logos, podemos dimensionar un poco lo complejo que es el mundo, es la situación del gestionar un sistema ESG hoy en día. Sé que no es lo mismo para todas las organizaciones, depende mucho del sector, depende mucho del país, depende mucho del mercado donde operan, pero la tendencia es que cada año estos días se vuelven más complejos y esto va más allá de lo ambiental, va más allá del cumplimiento, va más allá de los temas sociales, va más allá de las certificaciones. Cada vez es un universo que tenemos que orquestar de forma correcta para tener una gestión eficiente. Ahora, advertencia, antes de entrar a la solución, que ya vamos a llegar ahí. Y mucho cuidado, esto lo decimos con base en las experiencias que hemos tenido con diferentes clientes. Primero, la solución es un traje a la medida. ¿Qué significa esto? No va a funcionar lo mismo para todos, porque cada quien tiene un contexto diferente. Entonces, la solución la vamos a pensar para que haga sentido para su organización, en su entorno, en su contexto, con sus prioridades, con sus temas materiales, porque esto no va a funcionar lo mismo para todos. Segundo, cuidado con sistematizar ineficiencias. Hemos visto empresas donde se adopta un sistema o una herramienta que solo viene a lo mejor a digitalizar las cosas como se hacen hoy en día, pero como se hacen hoy en día no es la mejor forma de hacerlas. Entonces estamos metiendo a lo mejor vicios y estamos metiendo malos hábitos de la operación en un sistema nuevo y eso no es resolver la ineficiencia que nos ahoga en el día a día. Y por otro lado, la transformación requiere paciencia y persistencia. Sé que todos vamos acelerados y trabajando a mil cada día, pero la transformación que queremos va a requerir que seamos pacientes y persistentes. Nosotros hemos trabajado con cualquier cantidad de empresas, hemos visto sistemas muy maduros que funcionan muy bien, sistemas que llevan mucho tiempo y que no han alcanzado un buen nivel de madurez, pero el secreto está en que aquellos que son persistentes logran llegar a un nivel de transformación que es evidente después de muchos años, ¿verdad? Y recordemos que el ejemplo arrastra más que las palabras. Es muy importante en todo esfuerzo que hagamos que encontremos el compromiso del liderazgo, ¿verdad? Porque conforme el liderazgo sea coherente y comprometido con las decisiones, veremos una organización y una cultura que va en ese camino también. Y con eso en mente, ¿a qué nos referimos con una solución a la medida? Y aquí es donde venimos hoy a presentarles nuestra propuesta a cómo ser más productivos y más eficientes en la gestión ESG. Y es el sistema ESG, que es un juego de palabras de sí sostenibilidad. Es una propuesta que hemos construido junto con los amigos de Sagio que nos acompañan hoy. Y se los explico rápidamente. El sistema ESG está diseñado para ayudar a líderes de ESG a transformar su gestión con un sistema claro, eficiente y alineado al negocio en 90 días o menos. Y ya les voy a explicar qué significa esto, sin depender de tecnología genérica. Esta solución está basada en Sagio ESG Business Software. ¿Qué es esto? Este es un ERP de sostenibilidad que permite gestionar estrategia, reportes, huella de carbono, huella hídrica y evaluación de proveedores, todo en una única plataforma, cumpliendo con estándares internacionales. Sagio es un software hecho en Colombia, es un software hecho en Latinoamérica, escrito en nuestro idioma, que eso es una
ventaja enorme comparada con otras soluciones, pero que además cumple con los más exigentes estándares y normativa internacional. ¿Cómo funciona esta solución? En tres sencillas etapas. Primero, hacemos una radiografía ESG de la organización, entendemos cuál es su estado de madurez, entendemos cuáles son las prioridades estratégicas del negocio, si es que están definidas o no. Revisamos qué estándares son los que están cumpliendo o les interesa cumplir, revisamos cuál es el estado de su sistema de gestión y evaluamos el potencial de que esto sea escalable y sistematizado. Segundo, hacemos un ajuste estratégico para cada cliente, para cada empresa, hacemos una parametrización a la medida. La solución que ofrecemos, como les decía, no es una misma talla para todos, ¿verdad? Y este software en particular que estamos ofreciendo es un software modular, entonces para cada organización se personalizan los módulos que aplican y cada quien utiliza lo que le es relevante para sus procesos. Y en menos de 90 días tenemos una plataforma hecha a la medida, cumpliendo con estándares internacionales, con usuarios capacitados. Les ayudamos en hacer la implementación y el despliegue, les damos acompañamiento de expertos ESG en el proceso, damos todo el soporte tecnológico que se requiere y además entregamos un kit de documentos de soporte para que no se sientan solos, digamos, en los meses venideros. Ahora, lo interesante de esto no es que yo se los cuente, es que lo podamos ver, es cómo funciona. Y para eso me acompañan hoy Temi Arteaga y Jorge Useche de Sagio, así que les voy a dar el micrófono, la pantalla a ellos, Jorge y Temi, bienvenidos. Quisiera que compartan hoy con este grupo cómo funciona Sagio, cómo funciona esta plataforma que responde realmente a esta frase. Nunca había sido tan fácil gestionar la sostenibilidad, así que, por favor, bienvenidos, el tiempo es suyo. Gracias, Andrés. Yo complementaría esa frase de nunca ha sido tan fácil gestionar la sostenibilidad con otra que es sostenibilidad del compliance a la estrategia. Realmente cómo salimos de esa trampa del cumplimiento y del reporte para movernos hacia la estrategia. Eso me mueve mucho y si te me puedes ir compartiendo a lo que tú mencionabas ahorita de la frustración. Yo creo que todas las personas que trabajamos en sostenibilidad trabajamos con un enfoque y con una visión de trabajar por dejar un impacto en las empresas, que de alguna forma haya transformación en las empresas donde trabajamos. Y si de alguna forma vemos que pasamos 1, 2, 3, 4, 5 años trabajando en sostenibilidad y no hay mayor transformación que 5 informes publicados, yo creo que ahí va comenzando a haber cierto desespero, va comenzando a haber cierta crisis tal vez del propósito y por el cual estamos trabajando. Nosotros creemos fielmente que todas las empresas deberíamos estar enfocadas más que en el reporte con el estándar 1 o 2, en 5 KPIs de sostenibilidad que son las que más nos impactan. Si somos una empresa intensiva en emisiones, nuestro KPI de descarbonización. Si es intensiva en plástico, nuestro KPI de desplastificación. Si es intensiva en agua, pues nuestro KPI de eficiencia del recurso hídrico o en protección de la biodiversidad, o si es una empresa que tiene un tema de comunidades muy fuerte, cuál es nuestro ROI, o en trabajadores que estamos generando, como tener esos unos 5 KPIs básicos que de verdad uno sea los que está haciendo y moviendo para que la empresa se transforme en sus impactos y obviamente en sus riesgos. Y por supuesto, al impactar sus riesgos, está impactando la competitividad de la empresa en el largo plazo, que es lo que todos tenemos, el directorio y los accionistas quieren. Esa es una misión. La otra misión de Sayo yo también diría que es darle un mayor valor, un mayor peso, una mayor fuerza al área de sostenibilidad dentro de la compañía. Sabemos que sostenibilidad ha llegado por medio a veces de una gerencia, de un área, de un líder, tal vez de una vicepresidencia, ¿sí? Pero no siempre el directorio está entendiendo con toda la firmeza el impacto de la sostenibilidad en la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. Y eso es porque nosotros, no, los de sostenibilidad,
todavía en muchos casos no hablamos en los términos que ellos hablan, que son los que mencionaban ahorita aquí en el chat de Senia: KPIs, metas en tiempo real, como decía Javier, gestión de datos eficientes, como decía Richard. Esos son los términos en los que el directorio entiende. Cuando nosotros hablamos de cierre de brechas y cuando nosotros podemos presentar un informe ejecutivo con esos indicadores claves, y no solamente el reporte de sostenibilidad que reposa en la página. Entonces, hacia eso nos lleva SAI, hacia un mundo que pasa del compliance a la estrategia, uno, y a reivindicar la fuerza y el poder interno y la escucha interna del ECA interno del área de sostenibilidad dentro de las organizaciones para que gane poder y se potencie. Yo esto lo comparo con, de pronto, si imaginemos un mundo donde no había que hacer reporte financiero y de pronto las empresas comenzaron a hacer reporte financiero y algunas comenzaron a desarrollar una herramienta para hacer reporte financiero, porque a veces de pronto eso lo hemos escuchado. Un cliente que comenzó a hacer una herramienta para hacer el reporting, ¿sí? Y comenzó a hacer un reporting y se dio cuenta que esto hay que alimentarlo con unos estándares que van cambiando, que van nutriendo, que van apareciendo nuevos, pero no solo eso. Así como en el RP tradicional está el módulo de contabilidad, resulta que el módulo de contabilidad, para que funcione bien, hay que conectarlo con el de nómina. Y el de nómina y además hay que conectarlo con el de inventario, con almacén, con ventas, con CRM, con propuestas. Porque si no funciona así, la empresa tiene una cantidad de herramientas agregadas y no tiene un RP. Lo mismo, equipo, pasa ahora con sostenibilidad. No es tener un software de reporting, ¿sí? Porque listo, un software de reporting nos ayuda a llevar la contabilidad más rápido, ¿sí? Pero esto tiene que conectarse con los otros asuntos no financieros. Entonces, de modo que así como hay un RP de los asuntos financieros, debe existir un RP de los asuntos no financieros, en donde todo esté conectado y sostenibilidad tenga un software y una herramienta al mismo nivel que tiene marketing y tiene financiera para hablar con la junta y para hablar con el directorio en los mismos términos que ellos tienen. Y eso es SAIO. Eso es SAIO, como tú decías, hecho en LATAM para LATAM, con el lenguaje de LATAM, con los precios de LATAM, con los alcances de LATAM, con la idiosincrasia de LATAM. ¿Listo? Entonces, esto funciona así. Hay una visual general donde hay 5 módulos que decía ahorita Andrés, pueden ser juntos o por separados. Entonces, módulo de reporte para hacer el reporte de sostenibilidad más rápido, módulo de estrategia para tener un visor de los KPI, de los indicadores y de las brechas en tiempo real, módulo de huella de carbono para medir en tiempo real mis emisiones, hacer el informe ISO de forma natural y tener el panel de descarbonización, módulo de huella hídrica igual para hacer la eficiencia hídrica, el informe ISO y el panel de eficiencia hídrica, y módulo de diagnóstico para evaluar a mis proveedores, 500, 1000, 2000, 100 proveedores de la cadena de suministro en tiempo real también y poder avanzar en esas métricas. Sabemos que eso es algo que da muchos puntos para las evaluaciones, por ejemplo, de Dow Jones, ya cuando estamos hablando de un nivel de madurez que nos lleva a esto. Seguimos desarrollando porque así como el panel financiero tiene que conectarse con los módulos, el no financiero tiene que hacerlo también. Entonces seguimos desarrollando herramientas para huella plástica y de residuos y, por ejemplo, para SROI e impacto social, que son los que siguen. Y esto sigue. Y esto sigue porque cada vez hay más factores de emisión, hay nuevos estándares que tienen que estar conectándose diariamente y eso no debe ser un afán del área de sostenibilidad porque va a trabajar por eso. Va a trabajar por entender el nuevo grid, va a trabajar por entender las nuevas NIF. Eso lo debe tener el sistema para que el área de sostenibilidad se enfoque en trabajar por las metas, los KPI, los indicadores. Y algo clave que tenemos los de sostenibilidad y por lo cual nos asemejan a los de calidad es que nuestra área es transversal. Los indicadores por los que respondemos muchas veces no los operamos nosotros. Nosotros respondemos por indicadores ambientales que manejan áreas ambientales, por indicadores sociales que maneja talento humano, por indicadores de gobierno que maneja a veces legal. Entonces, el director de sostenibilidad o el área de sostenibilidad debe tener por eso ese empoderamiento dentro de la empresa para hablar duro y para que se sepa que efectivamente está respaldado por el directorio
en las metas e indicadores por los que brega. Y el director de sostenibilidad, en lugar de ser quien está empujando la carreta y está empujando a todas las personas para que por favor hagan, por favor reporten, por favor digan, sea un director de orquesta, de una orquesta afinada, ¿sí? En las diferentes áreas para que esto funcione. Entonces, para todo esto es que nos funciona Sayo como herramienta de valor. El módulo que nos está mostrando Temi en este momento en pantalla es el módulo de estrategia. El módulo de estrategia es un sistema Balance Scorecard construido desde las 3 dimensiones, ambiental, social y gobierno, en donde yo puedo ver en tiempo real ese monitoreo de los KPIs o indicadores, tanto de cumplimiento de la estrategia como de las iniciativas de la estrategia. Ejemplo, la empresa A comienza el año 2026 y tiene que hacer su reporte de sostenibilidad, pero tiene una estrategia de sostenibilidad para ese año. Hay unos KPI definidos por cada asunto material, pero para cumplir esos KPI hay que hacer unas acciones. Por ejemplo, para reducir la huella, probablemente el área de planta tiene que hacer un piloto de energía fotovoltaica. Se comprometieron este año. Y probablemente el área de flota se comprometió a hacer una reconversión de flota en unos 50% por flota eléctrica. Pero para hacer el piloto de energía fotovoltaica, el área de planta tiene que hacer un estudio, tiene que hacer un benchmarking, tiene que tener unas autorizaciones, tiene que tener un permiso de conexión por parte de la red interconectada del gobierno, tiene que poner los paneles, tiene que hacer el cierre financiero, tiene que hacer una cantidad de actividades para que eso pase. Entonces, nosotros en el área de sostenibilidad estamos monitoreando que esa área de planta está haciendo todos esos temas para que finalmente se cumpla el indicador. El indicador, que es el indicador de, en este momento, reducción de la alcance 2 sería, de las emisiones. ¿Sí? Entonces, toda nuestra estrategia tiene dos frentes. Tiene el frente del indicador y tiene el frente de la iniciativa. Por eso Sayo te presenta el tablero de iniciativa en los dos, de estrategia en los dos lenguajes. Lenguaje de indicador y lenguaje de iniciativa. El indicador es puro y duro. ¿Se cumplió o no se cumplió? La iniciativa es ¿hicimos o no hicimos? Y eso para cada una de las áreas. Entonces, siguiendo con el ejemplo, y si por favor, si alguien tiene alguna duda, no tenga temor en levantar la mano y la podemos ir resolviendo o también al final respondemos. Entonces, cada Jorge, indicador... disculpa la interrupción, Señor. Jorge, solo quería hacer énfasis en algo que acabas de comentar. Estas iniciativas que la empresa empieza a hacer para alcanzar sus objetivos, lo importante es que las iniciativas también se documentan en la plataforma, ¿cierto? Es decir, aquí vamos a tener todo integrado. No es que después tengamos otro software de gestión de proyectos afuera o otro Excel con los proyectos por otro lado o no sé, un PowerPoint. O sea, todo va a estar en Sagio. También las iniciativas, también los cronogramas, también los responsables, todo lo podemos llevar desde aquí. Justo eso es lo que vamos a ver, Andrés, porque así como lo estás diciendo, funciona. La idea es que haya una sola herramienta en donde todo lo que tiene que ver con sostenibilidad esté gestionado, ¿sí? Y si a mí en el mes de mayo la gerencia me pide un reporte de cómo va el avance de la estrategia, yo saque un pantallazo de ensayo o haga un descarga de esto en PDF y le muestre en los términos que la gerencia está acostumbrada a ver cómo va el cumplimiento de los indicadores e iniciativas. Y eso le va a generar a ese gerente una conversación muy fluida con los miembros de junta. Y ese miembro de junta va a entender y por lo tanto al entender va a prestar más atención, va a liberar más presupuesto y va a darle más fuerza al área de sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto que acabas de decir, Andrés. Entonces, si yo tengo las 3 dimensiones ambiental, social y gobierno en mi panel de estrategia y tengo el ejemplo, tengo mis asuntos materiales. Entonces, los asuntos materiales de la dimensión ambiental son, por ejemplo, cambio climático, que otros tenemos aquí, Temi, de descarbonización de la dimensión ambiental, circularidad, también puede ser otro asunto material, y biodiversidad. Entonces aquí tengo los asuntos materiales, es completamente parametrizable que yo tengo, y el objetivo estratégico que yo tengo. El objetivo estratégico es ese de la mega. Hoy se habla de descarbonización al 2050, 40. Normalmente las empresas están hablando de 50% 2030.
Entonces, que aquí se vea reducción de las emisiones 2030, el 50% 2030, con línea base 2022. Entonces, aquí se ve el objetivo estratégico, que es el gran sueño, y se va aterrizando, desagregándose cada vez más. El objetivo estratégico aterriza un objetivo específico. Entonces, los objetivos específicos son el cumplimiento de este año de la meta del 2030. Por ejemplo, si la meta del 2030 es descarbonizar 50%, probablemente la del 2025 va a ser reducción de 5% de la intensidad, por dar un ejemplo. Entonces, ese objetivo específico ya es uno más aterrizado. Ese objetivo específico nos da también los cumplimientos y podemos entrar para ver los indicadores que componen el objetivo específico. Sí, hay unos indicadores que me llevan a decir si yo cumplí este año y si hice o no la tarea. Por ejemplo, aquí tenemos valor bruto de las emisiones de alcance 1, 2 y 3 y las emisiones reducidas. Yo voy a tener una interpretación del indicador, una línea base, una meta, un resultado y un peso de ese indicador dentro del cumplimiento de mi estrategia de sostenibilidad. Pero adicional a los indicadores, tenemos abajo las iniciativas, que es lo que decías. Es el control de los procesos. Aquí yo voy a tener a talento humano reportándome el avance de las iniciativas que tienen que ver con el talento, pero también a Flota, con la que dijimos ahorita de reconversión. Dijimos el ejemplo de que Flota tenía que hacer un tema de este año, hacer una reconversión del 50%, y eso implicaba 10 actividades. Obtener los permisos, al tener la financiación, esas actividades quedan parametrizadas desde el momento 1 y Flota acá nos va avisando si la actividad está pendiente, en proceso, concluido, aprobado, con una fecha estimada de finalización y la posibilidad de parametrizar alertas en el calendario desde el momento 1 para nosotros ser esos directores de orquesta, no directores de orquesta, de que efectivamente se están gestionando las acciones de sostenibilidad dentro de la compañía. Entonces, con esto tengo el control de la estrategia en indicadores y en acciones. ¿Listo? Ahora, esto está conectado por detrás con nuestro segundo módulo, módulo de reporte. Imagínense que ustedes lleven la empresa con los indicadores y los KPI en tiempo real y efectivamente puedan tener una relación más fluida con el directorio y con la gerencia para arriba, pero también con las áreas funcionales hacia abajo. Y que por haber llevado la estrategia ensayo y haber llevado sus indicadores y tener este visor, como premio, el 31 de diciembre del 2026, la estructura y la parte cuantitativa de su reporte ya está construida. Entonces, la oferta de valor de Sayo con el módulo de estrategia y reporte es que para el año 2026, por ejemplo, trazamos la estrategia, cuáles son los indicadores y las acciones que vamos a tener, ¿sí? Pero desde el 1 de enero del 26 trazamos cuál va a ser la estructura del reporte que finaliza el 31 de diciembre del 2026. La estructura, cuáles son los capítulos, los indicadores, los capítulos, los subcapítulos, los indicadores y quién dentro de la empresa responde. Y vamos a conectar esos indicadores con la estrategia. Resulta que no todos los indicadores que nos pide GRI son estratégicos para la empresa. GRI nos pide una batería de 100 indicadores, probablemente más. Pero los estratégicos míos son 20, los que yo quiero tener en el dashboard. Pero probablemente de esos 20 hay algunos que alimentan asuntos de GRI. La parametrización de ensayo te permite que una vez tú los has diligenciado en estrategia, ya te quedan cargados en GRI con la estructura. De modo que te ahorras un tiempo importante en el diligenciamiento del reporte. En promedio, a 1/3 es lo que se han reducido los tiempos de las empresas que han utilizado Sayo en la elaboración de reportes de sostenibilidad. Aquí están previamente cargados GRI, SASB, TCFD, NIF, y estamos ahora avanzando con los estándares europeos de CSRD. ¿Sí? Esto no tiene que ser una preocupación del área de sostenibilidad. Cambió GRI, cambió ensayo y no nos enterábamos. Cambió NIF, cambió ensayo y no nos enteramos. Esto es algo que no debe desgastarnos. Nuestro foco debe ser la estrategia. Entonces, hay un panel muy útil para el seguimiento de reportantes. Cuando tengo 100, 50 reportantes dentro de la compañía y quiero ver cómo están avanzando ellos, si
Por ejemplo, al cierre de enero tenían que estar todos al 50%, o los capítulos tenían que estar al 50%. Aquí hago un seguimiento a ver de cómo van los capítulos, de cómo va el avance del reporte en general, los reportantes y los aprobadores. Hay un usuario reportante y un usuario aprobador, y eso nos da una trazabilidad de la data muy importante. Se cargan evidencias, se cargan también lecciones aprendidas y se puede comunicar directamente con el consultor. Hay un panel para que el reportante se comunique directamente con el consultor, haga preguntas, tome pantallazos, y esto es algo que agiliza mucho la generación del reporte. Cuando ya tenemos el segundo año de reporte ensayo, podemos traer preguntas, respuestas de años anteriores. Y esto facilita muchísimo la redacción porque sabemos que en las áreas redactan de forma diferente. Cuando yo puedo traer lo que se respondió el año pasado, me ahorro un tiempo muy valioso en las cosas más sencillas que uno pensaría que no son las que más atrasan, y son las que más atrasan la generación del reporte y son las que menos realmente focalizan el valor. Entonces, si finalmente imprime el reporte, imprime un reporte listo para diagramación en versión Word y en versión PDF, completamente listo en el orden, los capítulos, los subcapítulos e incluso el índice GRI para su diagramación. Y por esto le decíamos que la promesa de valor es que a un tercio se reduce el tiempo que se generan los reportes de sostenibilidad. Si lo estaban haciendo en 3 meses, se van a lograr en 1 mes. Adicionalmente, tenemos los 2 módulos ambientales, el módulo huella de carbono y el módulo huella hídrica, también integrados. La invitación aquí es a medir huella de carbono en tiempo real, pero otra vez, esa persona de ambiental que está desgastada, pidiéndole a las áreas que le manden los datos para reportar huella de carbono y que la está midiendo los datos de consumo del año para tener en marzo la huella del año pasado, esto debe pasar. Esto está bien cuando es una primera huella, pero cuando ya hemos iniciado un plan de descarbonización, tenemos que conocer la huella en mayo de la huella de mayo y comparar la huella de mayo contra la huella de mayo del año anterior. Y eso lo hacemos por medio del panel de inteligencia de datos de SAIO, en donde yo puedo ver en tiempo real cómo están mis emisiones por alcance y filtrarlas por instalación, sede, reportante. Y de ese modo, si yo me estoy pasando en la huella de carbono de este año respecto al año pasado, darme cuenta a tiempo y llamar a la sede, llamar a la instalación, llamar al responsable, a ver, darme cuenta y ser proactivo. Porque si yo ya inicié un plan de descarbonización y tal vez ya me hicieron una verificación carbono neutro el año pasado, de nada sirve que yo al cierre del otro año me dé cuenta que aumenté 5%, donde ya no puedo hacer nada para la recertificación. Y eso debo conocerlo en tiempo real. También tiene panel de seguimiento de reportantes y de estrategia. Medidas de mitigación con base de SBTI y la generación automática del reporte ISO, listo para verificación, con el sistema de evidencias y factores de emisión de cada uno de los países. Esta parte la estoy pasando un poco rápido, Andrés, para que podamos tener un espacio de unos minutos de preguntas. Perfecto. Pero así es como funciona. Y por el módulo de huella hídrica funciona de igual manera, reportantes y aprobadores segregados, un panel de dashboard y un informe ISO descargable con evidencias y con un mayor nivel de certidumbre de los datos al tener un reportante y un verificador por cada uno. Por último, el módulo de diagnóstico, evaluación de proveedores, poder ver en tiempo real la madurez de sostenibilidad de 50, 100, 200 proveedores. Este es realmente el desafío que hoy tienen todas las áreas de compras. Las políticas de compra sostenible la están promulgando y se están quedando en políticas de compra sostenible. ¿Cómo llevarlo a la realidad? Así. Sería imposible de otra manera poder gestionar 100 y 200 proveedores al tiempo, pero con la ventaja de que aquí en lugar de tomar una foto, se nos vuelve un video en donde yo veo cómo están avanzando mis proveedores en sostenibilidad. No solo es la foto que tomé en marzo, sino el nivel de madurez y por lo tanto el nivel de riesgo que cada proveedor me pone a mí por tal vez no estar cumpliendo temas ambientales o derechos humanos en donde yo ni siquiera me había enterado. Finalmente, SAIO no solamente toma la foto, sino que le genera un panel donde cada proveedor, identificando su nivel de madurez, identifica sus brechas y puede priorizar las acciones que va a hacer para cerrar las brechas.
entonces estamos teniendo otro rol completamente. Aquí esto otra vez, lo que queremos pasar del compliance a la estrategia. Una cosa es que el compliance nos diga, tiene que hacerlo una evaluación de proveedores. Otra cosa es que esto sea un accionable en donde si yo tengo 500 proveedores, pueda decir al final de año es que de 500, 150 proveedores comenzaron a medir emisiones de GEI por la intervención de la empresa. O 200 proveedores hicieron evaluación de su cadena de suministro por las políticas de compra responsable de la empresa. Eso es impacto. Eso es verdadero impacto y eso es algo de lo que nos saca de esa rueda, Andrés, que tú decías al principio, de lo que realmente nos saca de la rueda y hace todos los temas al tiempo. Nos da propósito en nuestro trabajo, le da rentabilidad a la empresa, le da fuerza al directorio y empodera también a las áreas para que cada quien cumpla su rol dentro de este gran universo al que estamos llamados todos de sostenibilidad corporativa. Y eso realmente de manera muy condensada, ya Súper condensada. si queremos ver, digamos, de forma individual, lo podemos hacer con mucho gusto, pero decir esto, una herramienta integral, no conozco herramientas integrales, tan, digamos, integrales. Y esto es algo que, otra vez, si yo tengo un módulo de reporte, más temprano que tarde lo va a tener que conectar con uno de huella, más temprano que tarde lo va a tener que conectar con uno de diagnóstico, tienen que estar en los mismos estándares, tener una eficiencia y una homogenización para que las áreas de las compañías, para que las áreas de tecnología entiendan y den un solo aval. Ya el área de tecnología, cuando son 5 o 6, no, que una herramienta para huella y otra para reporte, ya no les gusta. Entonces, en cambio, cuando es una herramienta integral, lo toman y lo entienden de forma diferente. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Sé que hay mucho que no nos dio tiempo de contar y compartir, pero lo podemos planificar para la siguiente. Estoy viendo aquí el espacio de preguntas y respuestas y tenemos una, te la voy a leer. Es de parte de María Paz, que pregunta, ¿cómo se asegura el tono y estilo de un reporte acorde a la empresa? Sí, María Paz, hay varios temas aquí. Primero, Sayo te permite tener respuestas cuantitativas y cualitativas. Claramente esto que estás diciendo tiene que ver con la cualitativa. Entonces, hoy por hoy, seguramente, tú tienes que, después de que cada quien envía la información en una ficha independiente, entrar para hacer la revisión de tonos y estilo y de redacción, porque el de talento humano redacta muy diferente al de ambiental o uno por allá es financiero y el otro es ingeniero y el otro es psicólogo. Entonces, son cosas completamente diferentes. Entonces, el hecho de tenerlo organizado en ensayo y poder tener la preimpresión del reporte tal cual te va a salir ensayo es algo que a tu consultor o a ti te van a facilitar mucho revisar las diferencias de tono y de estilo a que si lo tuvieras en diferentes fichas, ¿ya? Esa parte siempre hacemos hacer una previsualización del informe y ahí saltan a la vista estas diferencias. Entonces, con estos ensayos nos ayuda mucho, pero hay un segundo factor que te ayuda más ya cuando estás en el segundo año. Y es lo que te decía de que tiene que ver con traer respuestas de años anteriores. Si yo estoy respondiendo el GRI 301, me voy a inventar, y es un cualitativo, y yo puedo como reportante, yo soy el de ambiental, ese es de mental, por decir algo, y yo estoy viendo el reporte y yo estoy respondiendo lo que se me ocurrió ese día con mi estado de ánimo de ese día, con el perro que salió corriendo en la casa y que no, ese día, ¿sí? El mindset que tengo ese día probablemente es muy diferente al que respondí el año pasado, que ya me verificaron, ¿sí? Y que ya alguien como tú revisó. Entonces, la opción de traer la respuesta del año pasado es algo que no te imaginas el impacto que ha tenido en reducir hasta en un 60% el tiempo que desgastamos en esa parte de revisión de estilos y de estandarización de la redacción. Entonces, de esas dos maneras te diría yo que podemos tener esa optimización ahí. Súper, muchas gracias, Jorge. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Nos está preguntando Arnoldo, Andrés,
sobre un tema de que contemplan estándares como GRISAS, BIT y NFD CRD. Sí, Total. correcto, todo esto están incluidos, Arnoldo. ¿Cuál es el costo de la plataforma Sayo? El costo de la plataforma Sayo es un costo que depende de, como decía Andrés al principio, un traje hecho a la medida. Entonces, va a depender principalmente si es reporte, del número de reportantes y el número de estándares que yo utilice en mi reporte. No es lo mismo un reporte de 5 personas de solo GRI o un reporte de una compañía en donde hay 80 personas respondiendo con 5 estándares diferentes. Entonces, va a haber una personalización del costo de la plataforma según el número de reportantes y el número de estándares que utilizan Sayo. Y ahí un punto importante que resaltar es que para GRI, Sagio es un partner oficial, ¿cierto? Estamos finalizando esa implementación. Les tengo que contar que desde ayer somos B Corp, empresa B certificada, Eso. y avanzando con GRI en Madrid para que efectivamente Sayo sea una empresa certificada directamente. Entonces, en las próximas semanas, un par de meses, seguramente vamos a tener noticias de esto. Vi que llegó Se otra puede conectar a pregunta. medidores. Sí. Adelante, Andrés. No, esa, de parte de Javier. Se puede conectar a medidores Así es. automatizados de agua, electricidad, software para alimentar datos automáticamente. Esta es una ventaja, Javier, de estar en la nube. ¿Sí? Todo esto que estás diciendo son sensores y medidores o temas de Internet de las cosas. Todo este tipo de sistemas tienen la posibilidad de exportar esos datos a la nube, por ejemplo, a un API. Y Sayo, como un SaaS, como un Software as a Service, tiene la oportunidad de capturar ese dato en un API e implementarlo para eliminar de pronto digitalización manual de información en los casos donde el volumen lo amerite. Entonces, la respuesta es sí. Va a tener un costo adicional según la complejidad de esa medida o cuáles son los datos o cuál es el volumen de datos. Ahí también se analiza el caso en particular a la medida, pero la respuesta es si se conecta con medidores automatizados y lo hace vía API con datos depositados en la nube. Súper. La verdad es que ya nos quedan un par de minutos, así que solo quiero darle las gracias a todos por haberse conectado y participar. Si a alguien le interesa que hablemos con más detalle de este tema, si quisieran cotizar la solución para su empresa, aquí les dejo los datos de contacto, mi correo, mi móvil directamente. Pueden ver nuestras páginas web. Y también en LinkedIn, yo he estado muy activo en LinkedIn. Si van a mi perfil, van a encontrar arriba un botón que dice concertar cita. Esto directamente los lleva a mi calendario y va a aparecer mi disponibilidad y con gusto conversamos y resolvemos dudas. Y lo